Cordial saludo, mi nombre es Didier Oliveros Torres. El día de hoy estudiaremos globalización, geoestrategia y relaciones mundiales. Iniciamos segregando este importante módulo con la palabra globalización, con el fin de enriquecer algunos conceptos que son de suma importancia. Hoy estamos viviendo una época única en la historia. En tan solo unos segundos podemos comunicarnos con personas de todas partes del mundo gracias a las diferentes redes sociales que existen en el mercado. Muchos países han creado organizaciones y acuerdos con la intención de establecer relaciones económicas y políticas entre ellos. Y además la música, la comida y el cine han sobrepasado las fronteras nacionales, por eso cada vez las personas adoptan costumbres originarias de otras partes del mundo. Todo esto es posible gracias a un proceso que lleva años desarrollándose y que es conocido con el nombre de la globalización. ¿Pero qué es la globalización? La globalización es una transformación en la organización espaciotemporal de relaciones y las transacciones sociales de todo tipo, que genera flujo y redes transregionales y transcontinentales de actividad y de interacción. Eh, es el resultado, ¿sí? Es decir, es el resultado de la innovación humana, especialmente a través del comercio y flujos financieros. En algunos casos, este término hace alusión al desplazamiento de persona, es decir, la mano de obra y la transferencia de conocimientos a través de las fronteras internacionales. Pero, ¿qué es exactamente la globalización? Es un proceso, ¿sí?, caracterizado por la interdependencia económica, política y cultural entre las personas y los países del mundo, ¿sí? Gracias a ella muchísimas naciones se encuentran más conectadas que nunca. Continuamos con el subtema enfoques teóricos de la globalización. Eh, Podemos apreciar que una de las características fundamentales de la teoría se centra y enfatiza aspectos culturales, económicos, así como de comunicaciones a escala mundial. Es muy importante resaltar el desarrollo de la revolución, ¿sí?, tecnológica a finales del siglo XX. Y es que inventos como el teléfono, la computadora o un ordenador y el internet facilitaron demasiado, ¿sí?, los acuerdos entre las naciones y además esto ayudó a difundir las tradiciones y las culturas de todos los rincones del mundo. Continuamos con la globalización, Estado, política contemporánea. Eh, Encontramos que para algunos actores, ¿sí?, no es un fenómeno nuevo, sino es un evento que ha venido desarrollando ya desde muchos siglos atrás. Eh, el actor Joaquín Almunia, en su escrito de globalización y política, nos propone las consecuencias de la globalización, que se clasifican en dos, que son las positivas y las negativas. Dentro de las positivas encontramos que la globalización permite más oportunidad a los ciudadanos del mundo que puedan, ¿sí?, tener un mayor acceso a los mercados de los países desarrollados y que haya digamos, la posibilidad de aumentar el progreso individual y colectivo. Dentro de los negativos encontramos que el mundo global es un mundo, digamos, que muy injusto y desigual, donde vemos donde vemos que, digamos, que
donde vemos algunas sociedades que son marginadas o que se encuentran en menos nivel de desarrollo, como falta de agua potable, en temas de infraestructura, encontramos sectores con escasez y con menos condiciones económicos sustentables. Eh, Seguimos con la globalización política y guerra de José García Caneiro. Eh, en el escrito, el actor José García nos propone una perspectiva, es decir, una visión, ¿sí?, mucho más gramática de la globalización, un enfoque digamos que hacia la guerra con intereses económicos. Continuamos con la construcción de la globalización cultural, ¿sí?, el proceso de globalización en lo cultural, José Vidal Meneilo. Eh, Desde el punto de vista cultural, la globalización ha provocado que poco a poco eh, se vaya creando una cultura universal. Es cierto que el intercambio, sí, intercambio cultural entre las personas distintas de distintas partes digamos, del mundo, no es un fenómeno reciente. Sin embargo, la creación de nuevas tecnologías o las redes sociales, como las pueden apreciar en pantalla, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y las demás redes que existen en el mercado, han acelerado, ¿sí?, los intercambios culturales a lo largo del planeta. Como lo decía anteriormente, algunas de las redes sociales que facilitan esta conexión desde cualquier parte del mundo que se encuentre uno ubicado. Continuamos con la globalización ecológica. La globalización ecológica, lo que ocurre en nuestro medio ambiente local, tiene un impacto global, ya sea en sentido positivo o negativo. Es un problema global que nos toca a todos en nuestra salud y bienestar. La globalización ecológica puede, digamos, denominarse como el proceso donde desaparece, digamos, las barreras geográficas entre países, mientras que la cooperación en el área ecológica, lo que viene acompañado por el aumento, ¿sí?, de la concienciación de personas y organizaciones. ¿Sí? El mayor enemigo de la globalización ecológica es el rápido desarrollo de la tecnología y de la urbanización. Ante esto, los países, antes de esto, ¿sí?, los países eran prácticamente independientes, ¿sí?, en materia de impacto ambiental. Sin embargo, en la actualidad, los grandes entes industriales o urbanos producen cantidades, ¿sí?, de polvo industrial que también lleva a afectar a otros países. Además, la producción de gases, ¿sí?, de efectos invernaderos en determinadas zonas del planeta. Esto hace que aumente o que se estimule el calentamiento global, de manera que las fronteras ecológicas mmm, prácticamente se están desapareciendo por todo este proceso que comienza, por todo este proceso que comienza, digamos, el tema de la conciencia y de la actividad, y sobre todo la responsabilidad en el campo de la globalización ecológica, ¿sí?, que involucra no solo a las organizaciones y digamos que los responsables actores que son los que toman las decisiones, también a la gente del común, eh, ahorrar agua y energía, ¿sí? Esto reduce la emisión local del gas y efectos invernaderos que le comentaba yo anteriormente. Continuamos con la
Globalización desde una perspectiva económica. La globalización y la economía pública mundial en la década de los 90, Luis Nelson Beltrán Mora. Eh, la globalización podría definirse como la fase en que se encuentra actualmente el capitalismo mundial, que busca eliminar fronteras económicas para la penetración y conquista de mercados. Luis Nelson en su escrito nos invita a estudiar, ¿sí?, el tema de la evolución económica pública, teniendo como punto de partida que la globalización es importante dentro del proceso, ¿sí?, de transformación y modernización. Ojo, ojo que deben emprender las naciones para afrontar con éxito el nuevo rol internacional. Es por eso que la globalización debe ser vista como el proceso capaz, ¿sí?, de alcanzar un entorno favorable para aumentar la competitividad de las economías y del desarrollo social de los individuos. El Estado debe facilitar, ¿sí?, esos procesos y hacerse partícipe digamos, en la producción global, toda vez que el contexto internacional hace indispensable las funciones del fomento, ¿no?, de regulación y disciplina estatal para el buen funcionamiento de los mercados de bienes y servicios capitales. Continuamos con interpretaciones sobre la globalización. Ojo, porque son dos palabras muy distintas con su concepto también diferente. Entonces, la localización es un término que nace de la mezcla entre globalización y la localización, ¿sí?, y que se desarrolla inicialmente en la década de 1980 dentro de las prácticas comerciales de Japón. Digamos que su filosofía es pensar globalmente y actuar localmente. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto exactamente? Puede funcionar. Esto es una, digamos que es una región, es un país que, que implicaciones, digamos que tiene implicaciones de tipo nivel social, cultura y económico. Eh, Esa palabra de localización en Japón le dicen dochakuka, ¿sí?, que en, en, en lengua española se quiere decir el que vive en su propia tierra. Esa es la traducción. Como término económico se refiere a que la persona o empresa o organización o comunidad esté dispuesta, o sea, que sea capaz de pensar globalmente y actuar localmente, ¿sí? Digamos que las empresas o las organizaciones tienen que adaptarse tienen que adaptarse en sus peculiaridades al entorno y diseñar productos que estén creados o que estén orientados a suplir las demandas locales, porque la globalización implica el intercambio local y lo mundializado. Llegamos con la geopolítica y la geoestrategia en la globalización. Es un método, es un método de estudio que usa para comprender, explicar y analizar cómo se desarrolla el comportamiento político a nivel internacional. Además, este gran apoyo en la toma de decisiones gracias a su capacidad pronóstico acerca del futuro. Es como una perspectiva, como un pronóstico acerca de prever el futuro, ¿sí? La geoestrategia es la rama de la geopolítica que analiza y relaciona los problemas de estrategia y de seguridad nacional con los agentes geográficos. Es una variante de la geopolítica
digámoslo así, y bien hace la aplicación estratégica de tecnología nueva y emergente a lo anterior de un marco de un conocimiento geográfico y topográfico, ¿sí? Según mi opinión, ¿sí? La geoestrategia serían las acciones planificadas de un territorio que encaminen a un fin determinado, ¿sí? Continuamos con los nuevos conflictos internacionales en la globalización. Un conflicto es una situación difícil que conlleva a enfrentamientos de intereses, ¿sí? De dos o más partes, ocasionando un choque entre ellos, como lo pueden apreciar en la imagen. Eh, en la parte izquierda está la definición de qué es un conflicto, que está definido como una controversia o una diferencia explícita de información de intereses o valores que ocurren entre unas partes, ¿sí? Continuamos con la siguiente presentación: conflictos étnicos. Las relaciones indígenas están, están marcadas por conflictos, desde la violación de los derechos humanos básicos a problemas sociales, económicos y políticos que requieren una solución. Sí, un conflicto étnico es digamos que es un término sociológico para definir cualquier enfrentamiento, ¿sí? De naturaleza violenta, bélica o militar, ¿sí? Entre dos o más grupos étnicos, ¿sí? O sea, es decir, grupos de personas diferentes orígenes, culturas religiosas o raciales o gráficas, ¿sí? Continuamos con los conflictos culturales. Se evidencia hoy en día el encuentro y el choque de diferencias en aspectos sociales y geográficos que hacen parte de la vida social de las personas, conformándose en forma creciente una sociedad mundial en conflicto. ¿Sí? Podemos decir que en la actualidad hay una gran cantidad, digamos, de los cuales tienen una gran importancia, ¿sí? Los cuales van en contra de la humanidad y del planeta entero. Considerando lo anterior, cada pueblo tiene su historia, tiene sus razas, tiene su lengua, tiene su linaje, etcétera. Para poder conocer esta materia, podemos decir que eh, existen escenarios públicos, ¿sí? Para lo que transitan por las sendas de la cultura de paz con el objetivo de conocer los problemas culturales locales, ¿sí? Continuamos con los conflictos religiosos. Los conflictos religiosos es esencial para la entidad cultural de muchos pueblos. En ocasiones se determina la exclusión de otros, ¿sí? Lo que puede provocar conflictos. Los conflictos religiosos llevan sucediendo realmente desde el inicio de la religión de la religión de la misma, ¿sí? Tenemos muchos ejemplos de estos conflictos a lo largo de la historia. La cacería a los cristianos, ¿sí? Por parte de los romanos, la caza de brujas, eh, las cruzadas, entre otros muchos, ¿sí? Un ejemplo claro fue cuando la conquista de América, ¿sí? Que digamos que la imposición de la religión católica que profesaban los conquistadores españoles durante el descubrimiento del nuevo continente, ¿sí? Que fue una clara incomprensión, ¿sí? Del clero frente a las costumbres indígenas que tenían estos indígenas antes de llegar a estos españoles. Digamos, con los conflictos políticos, encontramos que el hombre ha vivido en un estado de guerra permanente siempre, ¿sí? Que el enfrentamiento entre dos unidades sociales organizadas se agrupan con la finalidad de vencer al proponente dentro de una sociedad política. Podemos ver un claro ejemplo hoy en día, caso real, eh, la disputa que tienen estas dos
países, Ucrania y Rusia, donde Rusia pues ha atacado a Ucrania con tropas pues esto ha generado un conflicto entre las partes. Son conflictos que nacen de políticos o intereses que tienen ellos ahí, ¿sí? Continuamos con el tema de problemas del medio ambiente, ¿sí? La contaminación del agua dulce y salada. Ahí podemos apreciar una pirámide, ¿sí? De las características o los principales elementos de contaminación al medio ambiente. Encontramos el tema de la contaminación del agua. Muchas industrias grandes, pues digamos que cuando tratan el agua, pues hacen las descargas por vertimientos a caños o quebradas. Entonces esto permite pues que se vaya deteriorando y que haya una contaminación en el medio, ¿sí? Encontramos también la contaminación del aire, como lo mencionaba en la anterior diapositiva, el tema de los gases, todo el tema de industria que hay, que esto conlleva a una destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Encontramos la destrucción de bosques, que es el claro, o sea, lo que están viviendo hoy Colombia y el mundo entero en el tema de deforestación de los bosques. eh, Está ahí una tala impresionante y la idea es que las instituciones pues saquen políticas públicas que ayuden a contrarrestar este fenómeno que está acarreando la naturaleza. Encontramos también en los residuos urbanos, ¿sí? Eh, ya estos residuos urbanos son los desechos de las casas familiares, de las viviendas, ¿sí? Que no le están dando un uso adecuado o no están clasificando los residuos como lo es. Entonces esto también ha permitido demasiada, y en algunos municipios hay basureros a cielo abierto, no les dan el tratamiento que se debe a estos residuos. Eh, Encontramos la eliminación de la biodiversidad. eh, ¿Qué ha pasado acá en el municipio? Con la destrucción de los bosques, que ya han desaparecido especies que solamente habitaban por ese sector. Ya pues con ese problema, con ese fenómeno de la destrucción de bosques, pues se ha ido desapareciendo algunas especies. La crisis internacionales, los conflictos y la guerra. La persistencia de crisis que pueden culminar un enfrentamiento armado en un hecho recurrente en el ámbito de las relaciones internacionales. Por ello cobra importancia el estudio de las mismas, los surgimientos a que dan lugar los conflictos armados, que son enormes y por lo general duraderos, que esto permite que sea la crisis. Bueno, este fue un pequeño resumen, por un pequeño recorrido por el módulo. Espero que puedan haber aclarado algunas dudas, algunos conceptos básicos del módulo. Muchas gracias por su atención.